en algunos libros está considerada como escápula, también omóplato, que es el mismo hueso, escápula o el omóplato. Es un es aplanado, es delgado. ¿Dónde está situado? Este hueso está situado en la parte posterior y superior del tórax, ¿ya? Entonces, en la parte posterior y superior del tórax, ahí encontramos lo que es esta escápula, que como les decía, es un hueso par. Dentro de la clasificación de los huesos, según su forma, está considerado como un hueso plano. Bueno, y tiene la forma triangular, la figura triangular. Si ustedes se fijan, entonces tiene esta figura. Está formando parte de lo que es la cintura escapular junto con la clavícula, y gracias a la forma que tiene de ser un hueso plano, vamos a considerar en él dos caras y además tres bordes y tres ángulos. Pero antes de pasar a eso, vamos a ubicarnos más en qué lugar exactamente se encuentra y cuáles son los límites en cuanto a su posición. Hacia arriba, vamos a comenzar a pintar. Hacia arriba, esta escápula va a llegar hasta lo que es a la altura más o menos del primer espacio intercostal. Arriba va a llegar más o menos a lo que es la altura del primer espacio intercostal. Abajo va a llegar hasta la octava costilla más o menos. Entonces, si nos fijamos nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está llegando a esta altura, a nivel de la octava costilla más o menos. Entonces, arriba a nivel del primer espacio intercostal y abajo hasta la octava costilla. Ahora, hay un espacio, ¿no es cierto?, entre lo que es la columna vertebral y lo que es la escápula. Y este espacio es aproximadamente de unos 6 a 7 centímetros que nosotros vamos a tener de distancia entre lo que es la columna vertebral y la escápula, ¿ya? Un momentito, por favor, estoy admitiendo a sus compañeros, ya. Ya, una vez que conocemos estas partes que son generales, entonces vamos a ver qué ofrece esta escápula para su descripción anatómica. Y si nosotros nos fijamos por la forma que va a tener este hueso, va a tener dos caras, ¿no? Una cara que va a ser anterior, que es la que estamos viendo en esta vista anterior. Estamos viendo todo esto, todo lo que vemos nosotros a través de la parrilla costal corresponde a la cara anterior de este hueso. Esta cara anterior, como ustedes están viendo, va a estar en relación que es la parrilla costal. Y aparte de la cara anterior tenemos esta otra que es más bien la cara posterior. Todo lo que estamos viendo aquí es la cara posterior, todo lo que se ve en la región posterior. Entonces, hemos dicho dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Ahora, como este hueso tiene la forma así de un triángulo, entonces nos ofrece, aparte de caras, nos ofrece bordes, ¿ya? Aquí vamos a tener, todo esto va a ser borde superior. Esto que yo estoy pintando en este momento va a ser borde interno, llamado también borde espinal. ¿Por qué borde espinal? Porque es por la relación y la cercanía que tiene con el interno, también llamado borde espinal. Aquí vamos a encontrar otro borde que es el borde externo, llamado también borde axilar. ¿Por qué borde axilar?
por la proximidad que tiene precisamente con el hueco de la axila. Bueno, entonces, nuevamente, estamos considerando en este hueso un borde superior, estamos considerando un borde interno o borde espinal y un borde externo o borde axilar. Dos caras, anterior y posterior. Ahora, además de eso, ¿qué encontramos? Encontramos también, por la forma que tiene este hueso, decíamos, de un triángulo. Un triángulo, aparte de tener en este caso caras, que hemos escrito que también tiene bordes, ¿qué va a tener? Va a tener ángulos, ¿no es cierto? Y los ángulos van a ser precisamente los lugares donde intersección de los bordes. En este caso, este hueso va a tener también ángulos. Aquí encontramos lo que es el ángulo superior, este. Aparte de eso, tenemos ángulo inferior, que es este que estamos viendo aquí. Y encontramos otro ángulo, que es el que está un poco cubierto, en este caso, por esta apófisis, pero aquí está lo que es el ángulo externo, llamado también ángulo anterior. Ángulo externo o anterior. Anterior, ¿por qué? Porque por la dirección que va a tener el hueso, entonces se dirige un poco hacia adelante. También se llama ángulo externo. Este ángulo externo es el que, si nosotros consideramos el hueso con esta forma triangular, este ángulo externo está un poco así truncado, está un poco cortado. Está cortado porque por la presencia de la cavidad que aquí tenemos nosotros, que es la que se va a ir a articular ya con el brazo con el hueso del brazo que vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Ya? Pero básicamente hemos nombrado ¿qué? Hemos nombrado dos caras. Una cara anterior, que es la que estamos viendo, que está en relación con la parrilla costal. Una cara posterior. Hemos nombrado, además de dos caras, tres bordes: borde superior, borde interno, borde externo. Además hemos nombrado ángulos: ángulo superior, ángulo inferior y ángulo externo o anterior. ¿Ya? Y ahora vamos a describir cómo son estas partes. Y vamos a empezar por lo que es la cara. Está la cara posterior. Nosotros la podemos reconocer fácilmente a la cara posterior y diferenciarla muy bien de lo que es la cara anterior. ¿Por qué? Por la presencia de este elemento. Por la presencia de este elemento que se llama la espina de la escápula. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando vemos la espina de la escápula, inmediatamente sabemos que estamos hablando de qué, de cara posterior. Y en esta cara posterior, que es una cara que si la vemos en un corte sagital, es decir, de esta manera, si la vemos en un corte sagital, nos vamos a dar cuenta que es una cara convexa, ¿ya? O sea, una cara que va en este sentido. En la unión de su cuarto superior con sus tres cuartos inferiores, nos habla de esa manera el libro, y hago referencia a esa parte precisamente porque eso es lo que necesitamos entender cuando nosotros leemos este tipo de descripción. Dice, en la unión de su cuarto superior, más bien, con sus tres cuartos inferiores. ¿Qué significa eso? Que en anatomía han dividido esta cara en cuatro partes, ¿ya? Aquí tenemos esta división. Estamos considerando el cuerpo del hueso como un entero, y ese entero lo estamos dividiendo en cuatro partes. Cada una de esas partes, que se llama un cuarto, ¿no es cierto? Está dividido el entero en cuatro partes. Ahora dice, en la unión de su cuarto superior. ¿Cuál es el cuarto superior? Este sería el cuarto superior. ¿Con qué?
con los 3/4 inferiores, que son estos. 1, 2, 3/4 inferiores. Ahí encontramos, marcamos un punto. Este sería el punto, ¿no ve? Y de este punto parte una lámina que se dirige hacia atrás, de abajo, perdón, de delante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Aquí en el hueso voy a pintar esto que están haciendo aquí. Y ese elemento se llama la espina de la escápula, ¿ya? Esa espina de la escápula es una estructura que parte de manera perpendicular al cuerpo del hueso y tiene la forma triangular, nos dice. ¿De dónde nosotros encontramos la forma triangular de esta espina? Porque si nosotros la vemos de arriba, y bueno, en este tipo de imágenes es más fácil que la podamos encontrar. Si la vemos de esta manera, ¿dónde está la forma triangular que nos está mencionando el libro? Esta es la forma triangular que nos menciona. Entonces, ahí yo tengo la forma triangular de esta espina de la escápula, ¿ya? Y esta espina de la escápula, como tiene la forma triangular, también tiene dos caras. En este caso, esta cara, la que estamos viendo aquí, sería la cara superior. ¿Por qué superior? Porque obviamente está viendo hacia arriba. Por eso es la cara superior. Ahora, me vengo de esta manera y esta otra cara, ¿qué sería? Esta sería la cara inferior. ¿Por qué? Porque yo he movido la imagen precisa inferior. Por lo tanto, estamos hablando, recuerden, estamos hablando ahora de la espina, solo de la espina estamos hablando. La espina de la escápula tiene una cara superior que es la que mira hacia arriba, y una cara inferior que es la que está mirando hacia abajo, ¿no ve? Eso tiene este triángulo que sería la espina de la escápula. Como tiene caras, también tiene bordes, ¿ya? Y estos bordes, ¿cuáles van a ser? Vamos a ver de esa parte que es mucho más sencilla. Hemos descrito la forma triangular la estamos viendo de esta manera. Este es el triángulo que nosotros estamos viendo aquí. Esta es la forma triangular de la espina de la escápula. Ahora, esta espina tiene 3 bordes. ¿Cuáles van a ser? Este borde que nosotros estamos viendo aquí, que corresponde a esta parte, sería borde anterior. Este borde anterior no lo estamos viendo bien, o sea, suelto, quiero decir. ¿Por qué? Porque está formando cuerpo con lo que es la escápula. Entonces, está unido al cuerpo del hueso. Un borde externo, que sería este, y este borde externo está, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es externo? Porque está hacia afuera, está dirigido hacia lo que es la articulación, está mirando hacia la articulación escapulohumeral. Y además de eso, tenemos otro borde, que es quizás uno de los que tiene más detalle en esta espina, y es el borde posterior. ¿Cuál es el borde posterior? Este es el borde posterior. ¿Ya? Este sería el borde posterior. Este borde posterior hay que darle una importancia especial. ¿Por qué? A ver, ya estamos al máximo.
Díganme, por favor, en algún momento, si alguno de ustedes no encuentra la forma de la que yo estoy hablando, me dice dónde está el triángulo, no lo veo, lo que sea, es momento en el que ustedes tienen que hacer sus preguntas, ¿ya? Entonces, estamos en el borde posterior. Este borde posterior, si lo vemos nosotros bien de todos los ángulos, es un borde bastante engrosado, es un borde muy robusto. Y este borde en anatomía, cuando los bordes son así engrosados, entonces los divide en dos labios, en dos labios. Un labio, a ver, voy a tratar de ser un poco más precisa con el mouse para que no tengamos confusiones. Entonces les decía, estamos hablando de quién. Voy a dibujar el borde posterior con este, mejor con otro color. Voy a dibujar, voy a marcar con este amarillo. Todo esto es el borde posterior. Y este borde posterior, les decía, es bastante engrosado. Por lo tanto, el libro describe o divide este borde posterior en dos labios, ¿ya? El que está dirigido hacia arriba, este que estoy marcando yo, va a ser el labio superior. Y aquí voy a tener otro, el que se dirige hacia abajo, va a ser el labio inferior. Estos dos labios corresponden a la misma estructura que es el borde posterior del que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Del borde posterior ¿de quién? Del borde posterior de la espina de la escápula, ¿ya? ¿Por qué son importantes? Porque reciben inserciones musculares. Este borde posterior va a recibir la inserción de, aquí vamos a ver, fíjense ustedes, precisamente los músculos que estamos viendo. En el labio superior, ¿quién se inserta? Este músculo que es el músculo trapecio. Este es el músculo trapecio, ¿ya? Ahora, en el labio inferior, es decir, aquí vamos a encontrar lo que es la inserción del músculo deltoides. Bueno, eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Ya. Entonces, nuevamente, hemos dicho que, a ver, no. Aquí yo tengo lo que es todo esto, borde posterior de quién, de la espina. Ahora, en el labio superior de este borde posterior se inserta el músculo trapecio y en el labio inferior se va a insertar el músculo deltoides. Fíjense ustedes que el intersticio, o sea, lo que es el medio prácticamente en esta imagen, va a estar como si fuera libre, ¿no es cierto? Es decir, cubierto por lo que es tegumento. Lo que ahorita está marcado es precisamente el músculo deltoides en el labio inferior del borde posterior y aquí tenemos el músculo trapecio en el labio superior del borde posterior. Este deltoides, fíjense que en su fascículo posterior, fascículo medio, tenemos también otro anterior que va hacia la clavícula, pero fíjense que está abarcando bastante lo que es esta espina, ¿no es cierto? ¿Y qué nosotros vamos a encontrar en esta parte más externa de lo que es esta espina? Encontramos este elemento que se denomina el acromion de la escápula. Es decir, si continuamos el camino de la espina
hacia afuera encontramos el acromion de la escápula. Este acromion de la escápula es una estructura ósea que es también aplanada en sentido de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros lo vemos de este lado, nos damos cuenta porque dice aplanado de arriba hacia abajo, porque es como si yo lo hubiera agarrado de esta manera, en este sentido, y lo hubiera aplanado así. Eso nos describe precisamente esto. ¿Y se llama qué? Se llama el acromion de la escápula. Este acromion de la escápula tiene, precisamente por tener esta disposición de ser aplanado de arriba hacia abajo, tiene también caras y tiene también bordes. Esta cara, la que mira hacia arriba, va a ser la cara superior, que es una cara rugosa, que también es el lugar donde también está inserto lo que es el músculo deltoides en sus fascículos medios. Si lo vemos, esa es la cara superior. Ahora, si vemos por abajo, vamos a tener aquí esto, que sería la cara inferior de este acromion de la escápula. Y esta cara inferior mira hacia dónde mira. Mira hacia la articulación. Aquí estamos encontrando la cara inferior. ¿Y dónde está mirando? A la articulación escápulo-humeral. ¿No ven? Además, les decía, además de tener caras, va a tener bordes. ¿Cuál es el borde que a nosotros más nos interesa conocer? Es el borde, estamos dando la vuelta, es decir, estamos en una vista un poco más anterior. Si se fijan, he dado la vuelta, ¿no? Entonces, aquí estamos encontrando lo que es ese acromion de la escápula. Y aparte de tener, les decía, caras, va a tener bordes. Este sería el borde interno. Esta va a ser la porción externa y este va a ser el borde interno. En este borde interno, perdón, que está con rojo sería el borde interno. En este borde interno yo voy a encontrar un elemento que me interesa conocer y recordar, que es una carilla articular, una carilla, aquí vamos a encontrar, ahí, vamos a retirar lo que es esta parte del ligamento y ay no, al otro lado. Ya, entonces si nos acercamos más todavía, ustedes están viendo que aquí tenemos una carilla. Esta carilla es una carilla ovalada. Con el eje mayor, ¿en qué sentido? En sentido anteroposterior. Esta carilla es la que se va a articular con la otra carilla que yo encuentro aquí en el extremo acromial de la clavícula. Esto que yo estoy viendo aquí es el extremo acromial de la clavícula que nosotros ya hemos estudiado. En este caso, ¿qué podemos reconocer de la clavícula? Todo esto será cara superior. Aquí vamos a encontrar lo que va a ser el borde anterior. Y bueno, todos esos elementos que ya hemos ido, que ya hemos ido estudiando, ¿no? Entonces, lo que más nos interesa de este acromio es precisamente ese borde interno. Y fíjense que aquí vamos a tener la inserción de lo que van a ser otros elementos que son ligamentos, ligamento coracoacromial, que lo vamos a ir conociendo cuando nosotros avancemos lo que es la articulación
en esta región precisamente. ¿Ya? Eso es lo que más nos va a interesar. Ay, perdón. De esta cara posterior y más propiamente de la espina de la escápula. Aparte de eso, ¿yo qué más puedo darme cuenta en esta descripción de lo que es la cara posterior? En esta cara posterior que hemos dicho está dividida por este elemento óseo que se llama la espina de la escápula y divide a toda la cara posterior en dos partes. Estas partes se llaman fosas, que son precisamente estas. La fosa supraespinosa. ¿Por qué supraespinosa? Porque supra significa encima y por debajo de la espina tenemos otra fosa que es la fosa infraespinosa. Estas fosas van a recibir, ¿qué? Van a recibir inserciones musculares y nosotros vamos a ir poco a poco viendo cuáles son esos músculos que aquí se están insertando precisamente. En la fosa supraespinosa está este músculo que es el supraespinoso. Que esto es fácil de recordar porque son músculos del mismo nombre de la fosa, ¿no ve? Y aquí encontramos en la fosa infraespinosa, encontramos el músculo infraespinoso, que es lo más llamativo que nosotros podemos ver en esta cara posterior. Ahora, obviamente estas caras son desiguales, ustedes están viendo que son desiguales. Aquí encontramos hacia la parte externa, encontramos una cresta. Una cresta que es la cresta oblicua, que va a servir para inserciones musculares. Precisamente de los músculos que luego vamos a ir desarrollando. Esos son los elementos que podemos describir en esta cara, cara posterior. Ahora nos vamos, damos la vuelta, estábamos en este tipo de visión, damos la vuelta y nos encontramos con esto que es la cara anterior de quién, de la escápula. Y esta cara, como hemos dicho, está en relación con lo que es la parrilla costal, ¿no? Ustedes están viendo. Esta cara va a ser una cara que es una cara cóncava, ¿ya? Levemente cóncava, sin embargo, no deja de ser excavada esta cara. Sin embargo, recibe un nombre, a pesar de ser un poco cóncava, no de manera profunda, sin embargo recibe el nombre de fosa, la fosa subescapular. ¿Por qué se llama fosa subescapular? Porque ese músculo subescapular, este músculo que se está pintando, ese es el músculo subescapular, el que va a venir precisamente a ocupar lo que es esa fosa. Este es el músculo subescapular. Y va a estar ahí, presente. Este músculo va, vamos a retirar un poco estos elementos para que podamos ver. Ya. Este músculo subescapular va a dejar ciertas huellas de su inserción en esta fosa. Y estas huellas son precisamente por el hecho de que el hueso se está sosteniendo de lo que son estas crestas y se llaman las crestas precisamente para la inserción del músculo subescapular.
Generalmente son tres, aunque pueden ser también dos, pero generalmente son tres crestas las que tenemos ahí. Aparte de eso, en esta cara vamos a encontrar lo que es el agujero nutricio, que es el agujero, digamos, principal por donde transcurre la irrigación más grande a lo que es el hueso, ¿no? Pero eso es lo que nos interesa en forma resumida de lo que es esta cara. Ahora, nos vamos a lo que son los bordes. Aquí vamos a encontrar, vamos a ver por esta cara, vamos a describir por esta cara lo que es el borde superior. ¿Dónde encontramos el borde superior? Esto que yo estoy recorriendo, ese es el borde superior. Y este borde superior es importante porque es un borde que se llama también cervicales. ¿Por qué? Porque está más próximo a lo que es la región cervical de las vértebras cervicales, es decir, arriba, ¿no? Es un borde delgado, es un borde cortante y es un borde que nos presenta un elemento importante que es una escotadura. Esta, la que estamos viendo aquí. Esta escotadura es la escotadura coracoidea. Esta escotadura coracoidea, elemento que es precisamente este ligamento, llamado ligamento transverso, deja de ser una escotadura y va a pasar a ser más bien un conducto, pero eso es si es que yo estoy viendo el ligamento transverso. Si lo que estoy observando es solamente el hueso, entonces aquí yo tengo esta escotadura que se llama la escotadura coracoidea. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, cuando esta escotadura se vuelve un conducto con la presencia del ligamento transverso, por ahí pasa lo que es el nervio supraescapular. Ahora, nos vamos a lo que va a ser otro borde. Yo estoy describiendo en esta cara, obviamente que lo mismo en la cara posterior, ¿no? Nos vamos a la descripción de este otro borde que va a ser el borde externo, llamado también borde axilar. Ahora, generalmente parecería que es un borde engrosado, sin embargo, no. Este borde en realidad es delgado, porque si lo vemos de esta manera, si lo vemos, vamos a ocultar este hueso para que podamos ver mejor. Si lo vemos de esta manera, nosotros podríamos considerar, y cuando sostenemos el hueso eso se nota más, pero aquí vamos a también explicar, pensaríamos que el borde es así de extenso, digamos, o engrosado. Sin embargo, no. Lo que es el borde precisamente, el borde propiamente dicho, es solamente esta línea, es bastante delgado, más bien es un borde que es agudo. Lo que pasa es que está aparentemente engrosado por la presencia de lo que eran estos canales que teníamos, canal longitudinal tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Entonces, si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de la cara posterior, yo les he dicho que aquí teníamos un canal y este canal da lugar a lo que va a ser una parte prominente más afuera y por dentro un canal. Y lo mismo va a suceder en lo que es la cara anterior. Aquí vamos a tener también la presencia de un canal y una parte más prominente. Entonces, eso es lo que le da la apariencia de un borde engrosado, sin embargo, es un borde bastante agudo. Podemos encontrar en este borde, en la parte superior, una región que es más o menos triangular, esta,
que está debajo de la cavidad glenoidea, esta que estamos viendo aquí, esta que tiene la forma triangular, y es una que se llama una carilla subglenoidea. ¿Por qué se llama subglenoidea? Sub porque está debajo de ¿quién? De la cavidad glenoidea. Vamos a borrar esto que tenemos aquí, que es la cápsula articular, para que podamos ver bien lo que es la cavidad. Ya. Entonces, lo que yo estoy marcando con este color azul es la cavidad glenoidea de la escápula, es la carilla articular que va a ir a formar la articulación escapulohumeral. Y el triángulo que tengo abajo pintado de rojo, esa sería la carilla subglenoidea. Que esta carilla subglenoidea, ¿dónde la estamos encontrando? En la parte superior de lo que es este borde externo, llamado también borde axilar, inmediatamente por debajo de lo que es la cavidad glenoidea, ¿no? Ahora nos vamos a lo que es el borde interno. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de que continuemos? ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya entendido o que no hayan terminado de anotar o algo que quieran que se aclare. Doctora, ¿podría repetir más antes de la carilla? ¿Qué cosa? Pero Lo que estaba arriba de la carilla no he logrado entender. debajo, ya. Hemos hablado del borde externo, también llamado borde axilar. Ese borde axilar, aquí está. Estamos hablando de lo que es el borde externo. Este borde externo se llama también borde axilar. Es un borde delgado, agudo, cortante. ¿Por qué se llama borde axilar? Porque está en relación con el hueco de la axila. O sea, cercano, ¿no? A ese lugar. Ahora, este borde en la parte superior tiene la forma triangular. Y este triángulo se llama la carilla subglenoidea. ¿Por qué se llama la carilla subglenoidea? Porque está por debajo de lo que es la cavidad glenoidea. Y sub significa debajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso recibe ese nombre. Eso es lo que dijimos de esa parte. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe, al mencionar los canales, que dijo esa partecita, no la por favor. Ah, ya. Cuando hemos hablado de las caras, hemos dicho que esta es la cara anterior, ¿no ve? Y hemos mencionado que esta cara anterior es una cara que es cóncava, que se llama la fosa subescapular porque está ocupada por el músculo subescapular. Aparte de eso que tiene las crestas oblicuas o longitudinales, que son huellas precisamente de la inserción de este músculo subescapular. Y aquí va a tener un canal, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Entonces, este canal forma, aparte del canal, aquí yo tengo una parte que es un poquito más prominente. Este hecho nos haría pensar que el borde externo es un borde engrosado. Sin embargo, aparentemente estaría engrosado por la presencia en conjunto de lo que son esos canales y las partes prominentes. Pero el borde en sí, el verdadero borde, es más bien, el borde externo es un borde agudo. Eso lo notaríamos muy bien si estaríamos sosteniendo el hueso. Sin embargo, espero que me entiendan, pero cuando se sostiene el hueso, se nota bastante lo que aparentemente es grueso,
Pero en realidad la parte más cortante, ese es el verdadero borde externo. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. En la cara anterior mencionó agujero. ¿Qué agujero era? Agujero nutricio. Agujero nutricio. Cuando hablamos de los agujeros, y eso hemos llevado en las primeras clases, hemos dicho que los huesos tienen agujeros. Agujeros nutricios, que se llaman nutricios. ¿Por qué? Porque es el lugar por donde va a ingresar el paquete vasculonervioso, es decir, arteria, vena, nervio. Va a ingresar, ¿no es cierto?, a lo que es el tejido propio del hueso. Porque nosotros sabemos que nuestros huesos también tienen irrigación por dentro, ¿no ve? No, todas las partes de nuestro organismo tienen irrigación porque la sangre es la que les lleva el oxígeno y los nutrientes. Entonces, hay un agujero principal que se llama agujero nutricio, ¿ya? Eso está en la cara anterior de este hueso. Hay otros agujeros que son también, que llevan también irrigación, sin embargo hay uno principal que es el que se llama agujero nutricio, que en este caso, en este hueso, está en la cara anterior. En la clavícula, no recuerdo si les mencioné, en la clavícula el agujero nutricio está en la cara inferior de este hueso. En esta escápula está en la cara anterior, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando de lo que es el borde superior. Y en este borde superior, a ver, quiero mostrarles algo por aquí. Ya, en este borde superior, el borde superior, fíjense, es este, ¿ya? El que hemos dicho que tiene un recorrido donde encontramos una escotadura, que es la escotadura coracoidea. Y ya hemos hablado de lo que es el borde externo. Ah, no, me falta todavía el borde interno, ¿no? ¿El borde interno cuál es? El borde interno, si nosotros nos fijamos, va a ser obviamente este, el que voy a pintar. Es un borde que es un borde delgado en la parte superior, a la altura más o menos de lo que, del lugar donde nace la espina de la escápula. Si bien es un borde rectilíneo, es decir, que va siguiendo una línea más o menos vertical, sin embargo, en el lugar de donde nace la espina, se hace ligeramente oblicuo hacia arriba y hacia afuera. Voy a pintar nuevamente. Les decía, es un borde más o menos rectilíneo. Y a la altura donde se encuentra con el nacimiento de lo que es la espina de la escápula, se hace ligeramente oblicuo y se dirige de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Bueno, eso nosotros estamos viendo en este que es el borde espinal. ¿Por qué? Porque está cerca de lo que es las apófisis espinosas de quien, haciendo un poco de referencia a lo que son estas apófisis espinosas de la columna vertebral. Ahora, vamos a lo que son los ángulos. Y aquí uno de los ángulos más importantes, que es el que nosotros vamos a remarcar sobre todo, es este ángulo que es el llamado ángulo externo, llamado también ángulo anterior. Este ángulo externo, que ahí es un ángulo truncado, es un ángulo cortado. ¿Por qué? Por la presencia de esta estructura que se llama cavidad glenoidea de la escápula, que es sumamente importante y la vamos a conocer de manera detallada.
pero aquí lo estamos viendo ya, la cavidad glenoidea de la escápula, ¿ya? Ahora, simplemente lo estamos mencionando ahorita, después la vamos a describir. ¿Y por qué la estamos mencionando? Porque tenemos que mencionar este otro elemento que nosotros aquí nos falta desarrollar. Y nos vamos a ir aquí a encontrar un lugar entre lo que es la escotadura coracoidea y, atiéndanme bien por favor, y la cavidad glenoidea. Entonces, estoy repitiendo, entre la escotadura coracoidea y la cavidad glenoidea de la escápula, encontramos un elemento importante, que es una apófisis, que se eleva en una primera porción como a manera de un pilar vertical, hace un recorrido más o menos como de 1 centímetro, y después se hace bruscamente horizontal, es decir, se eleva como si fuera un pilar, más o menos en 1 centímetro de altura, y después se hace bruscamente horizontal hacia afuera, que es esto. ¿Ve? Esto se llama una apófisis, la apófisis coracoides. Esta es la apófisis coracoides. ¿Dónde la estoy encontrando? Nuevamente voy a repetir cómo estamos describiendo esto. Hemos dicho, entre la escotadura coracoidea y, con otro color voy a hacer para que se note más. Ustedes me dicen si es que quieren que cambie de color en algo, si es que no se nota bien. Entre la escotadura coracoidea y la cavidad glenoidea, encontramos una estructura ósea que se eleva a manera de un pilar, más o menos en un recorrido de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Después de este recorrido que es vertical, se hace bruscamente horizontal, es decir, se echa. Se dirige hacia afuera, como con un pico. Esto se llama apófisis, ¿qué les he dicho? Apófisis coracoides. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre de coracoides? Hace referencia a lo que es el pico de un cuervo. Porque si nosotros nos fijamos, precisamente tiene la forma así como si fuera de un pico. Esa es la apófisis coracoides, que la vamos a ir nombrando cuando hablemos de lo que es el desarrollo de la articulación escapulohumeral, porque ahí vienen a insertarse también lo que son ligamentos. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a quedar aquí. La cavidad glenoidea de la escápula la vamos a desarrollar aparte porque la cavidad misma tenemos que estudiarla. ¿Cómo es esta cavidad? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene una dirección hacia dónde mira? ¿Cómo es? Porque esos son los detalles que nosotros tenemos que conocer para desarrollar lo que va a ser más adelante la articulación escapulohumeral. ¿De qué hemos hablado? En esta clase hemos hablado de lo que es la escápula. Esta escápula hemos considerado que es un hueso plano de forma triangular, por lo tanto, como todo hueso plano, va a tener 2 caras. En este caso son una cara anterior y una cara posterior. ¿Qué es lo que reconocemos sobre todo en la cara posterior? Hemos hablado la espina de la escápula. Esta espina de la escápula tiene también lo que son caras. También tiene forma triangular y tiene caras, que son ¿cuáles? Una cara superior y una cara inferior, un borde anterior, el borde externo y el borde posterior. Este borde posterior hemos dicho que está dividido en 2 lados. Algo que quiero que quede bien claro, por favor. Entonces, ya vamos a hablar de lo que es, bueno, es mucho más fácil en clases hacer esto, pero vamos a intentar. Estamos hablando de la escápula. Va a tener esta escápula, tiene 2 caras, ¿no es cierto? Y estas caras, ¿cuáles van a ser? Una cara anterior y una cara posterior. Además de tener caras, ¿cuántos bordes tiene? Tiene 3 bordes. Y ahorita les voy a hacer dar cuenta por qué estoy haciendo esto.
y tiene 3 ángulos. Todo esto encontramos en la escápula. Ahora, hemos hablado en esta clase de lo que son las caras. Hemos dicho una cara anterior y una cara posterior. Esta cara posterior encontramos aquí un elemento que es la espina de la escápula, ¿no es cierto? Y esta espina de la escápula, ¿qué tiene? Tiene también 2 caras y tiene 3 bordes, ¿no? Estas caras de la espina de la escápula, estoy hablando ahora de lo que es la espina de la escápula. Esta espina de la escápula que tiene 2 caras, ¿qué se llaman estas caras? Se llama una cara superior y otra cara que es inferior. Y tiene bordes, hemos dicho. Un borde anterior, que es el que se confunde con el cuerpo del hueso. Tiene un borde externo, que es el que mira hacia la articulación. Y tiene un borde posterior. Ahora, este borde posterior, hemos dicho, tiene 2 labios. Un labio que es el labio superior y uno que es el labio inferior, que son para inserciones musculares. En el superior se va a insertar lo que es el músculo trapecio y en el inferior lo que es el músculo deltoides. ¿No ven? ¿Por qué estoy haciendo así encima tan groseramente lo que es este esquema? ¿Por qué estoy haciendo? Porque cuando yo en el examen a veces les pregunto, les digo, ¿cuántas caras tiene la espina de la escápula? Y se vienen aquí y me dicen, tiene 2 caras, que se llaman anterior, posterior. Y lo que yo he preguntado es la espina de la escápula y se van a describir lo que es la escápula. Ahora, en otras ocasiones yo les pregunto, ¿cuáles son las caras de la escápula? Y se vienen aquí y me dicen superior e inferior. Y cuando les digo los bordes, me dicen estos. Anterior, externo, posterior. Cuando los verdaderos bordes de la escápula, ¿cuáles van a ser? Un borde superior. Hemos dicho, vamos a tener un borde externo. Y vamos a tener un borde que es interno. ¿No ve? Y los ángulos que hemos descrito, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo que va a ser llamado también ángulo anterior. Entonces, esta confusión es la que yo no quiero que tengan. Por eso es que hago este esquema así extendido y después ustedes van a tener una tarea de hacer este tipo de esquema absolutamente de todos los huesos. Yo les voy a explicar la siguiente clase para que vayan haciendo ya y no resulte que ya se les va a cargar al final. Pero esa parte es la que quiero que entiendan bien, por favor. Una cosa es hablar de la escápula y otra cosa es hablar de la espina de la escápula. Las dos tienen formas triangulares, sí, pero les he mostrado de dónde sale también la forma triangular. Por eso les digo, si alguno de ustedes tiene alguna confusión o algo que no se haya entendido o quieran preguntar, entonces adelante. Si no me hacen ninguna pregunta, tengo que asumir que todo está muy bien comprendido. Bueno, y la siguiente clase estaríamos continuando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, espero que estén entendiendo. ¿Han entendido? Si no van a contestar, entonces sus cabecitas mueven o si no sonríen en señal de que sí han entendido. Si no han entendido, pueden mostrar la máscara de enojo, me voy a dar cuenta. Algunos están con cara de felices, entonces tengo que asumir que sí han entendido. Los que están con cara de indiferencia, eso nomás, prefiero guardarme la opinión. Pero afortunadamente no hay muchas caritas enojadas, entonces voy a pensar que todo está más bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta?
reclamo, berrinche, algo que quieran decir, adelante. No hay nada bueno. Entonces todo está bien y una vez más les agradezco la comprensión. La verdad es que el internet sí es bastante complicado. A cualquier hora creo, y ahora ya no hay horario, en cualquier momento se complica. No sé si es el viento, las nevadas, el frío, no sé qué, pero está muy especial. Sin embargo, gracias por la paciencia de los estudiantes que han esperado y para ingresar. Esperemos que el viernes no tengamos dificultades y que podamos ingresar de manera más fluida y sobre todo que ustedes me puedan entender. Espero que no me estén escuchando entrecortado y todo eso, ojalá. Ahora, si es que eso sucede, entonces al final pueden preguntar para que se les aclare nuevamente y no sea en vano el hecho de que ustedes se conecten. Bueno, entonces el viernes nos estaríamos viendo, que les vaya bien y como siempre les digo, esperemos siempre sumar y no restar. Espero que estén bien ustedes de salud, al igual que sus familias y que sea abril. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hola, doctora. Luego. Hola, doctora. Hola.